ante todo, me gustaría contaros, anunciaros lo emocionado que me siento de estar aquí en Vigo, porque yo me crié entre exiliados gallegos que llegaron a la Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, y para mí el gallego y el acento gallego es casi como la voz familiar de mis tíos y de mis parientes cercanos. De tal manera que cuando tenía más o menos 6 o 7 años oía siempre hablar de Vigo y no sabía qué era Vigo ni dónde quedaba. Y por fin, ya casi 40 años después, estoy en una ciudad que ha sido mítica para aquellos seres humanos tan cálidos, tan heridos por el tiempo y la historia que rodearon y abrigaron, de cierto modo, mi infancia de amistad, de historias y de palabras sonoras y hermosas. Así que me siento doblemente agradecido a la ciudad y a Amada en especial, y a Beatriz, que han hecho posible que yo esté aquí esta tarde con nosotros. Nos vamos a hablar de un tema muy poco conocido y sobre el cual hay bastantes distorsiones. Es el tema de la cábala o cabalá. La palabra cabalá, con acento en la última sílaba, como todas las palabras de la Biblia, es un idioma semita que se sitúa siempre hacia atrás, en las últimas sílabas, significa tradición y transmisión a la vez, transmitir algo y continuar en esa transmisión un pensamiento, una sabiduría muy antigua, que para algunos se remonta a los días de Moisés, o sea, al siglo XII antes de Jesús, más o menos, y para otros sería más moderna, más cercana quizá a los días intertestamentales, me refiero al siglo I de nuestra era. Si vosotros cogéis el diccionario de la lengua, por ejemplo, el diccionario de la lengua castellana o el Casares, encontraréis una definición un poco maliciosa de la cábala o cabalá, dirá elucubraciones fantásticas a las que se entregan los judíos, cuando en realidad se podría decir exactamente lo mismo de los imagineros medievales, o de los constructores de las catedrales, o de los albañiles que hicieron los claustros, puesto que los claustros, todos ellos, sobre todo en la transición entre el románico y el gótico, responden a la numerología de los salmos, por lo tanto tienen un número básico que es el 150, puesto que el salterio, o sea, los salmos cantados, todavía los monjes lo recitan alrededor de los claustros a determinadas horas, y si eso no es cábala, pues no es otra cosa que una especie de pitagorismo judeocristiano que todavía hoy tiene su vigencia rítmica en quienes lo repiten. Así pues que es falsa esa definición del diccionario de la lengua, porque es una definición hecha desde afuera. Y como esta es una tradición que trata de lo que no se ve, que trata básicamente de lo que ha pasado de boca a oído, es una tradición oral, lógicamente los que no están en la cadena iniciática, los que no están detrás de los maestros, delante de los maestros y alrededor de los maestros a lo largo de algunos años de su vida, no saben de qué se trata y corren el peligro de pensar que es un mero ejercicio, un mero juego numérico de combinaciones que a lo mejor, tal vez algún día, nos permiten ganar a la lotería. Cuando en realidad, yo digo en el prefacio de una colección de ensayos sobre el tema, la cábala, si algo es un arte de perder prejuicios, de perder preconcepciones, de perder velos de ignorancia, con el fin de acercarnos cada vez más con mayor intensidad y agudeza a ese corazón, a ese sagrado corazón de la enseñanza judeocristiana, que es básicamente el espíritu de la Biblia, que ustedes saben es el libro capital de la historia de Occidente, junto a los trabajos que nos han llegado de Aristóteles y de Platón y de la filosofía griega. Nosotros no podemos, como digo yo, repito,
se desmoronarían, caerían, ya que estas construcciones son Biblias en piedra, son documentos erigidos a través de los siglos por hombres que tuvieron una fe determinada, una creencia determinada, que a su vez estuvo alimentada por un saber. Ese saber que alimentó a esas construcciones, desde las primeras basílicas bizantinas hasta la Catedral de Santiago de Compostela, por ejemplo, es el saber y la cosmovisión judeocristiana. Si yo digo, por ejemplo, que ese diseño que hay aquí en la pizarra, o en esa lámina de papel que se ve muy mal, desde luego, porque no había mucha tinta verde, ese diseño en el cual se perciben unos círculos, es lo que se llama el esquema del árbol de la vida en la tradición cabalística. Y os digo además que esos círculos son como los cortes de las columnas de un templo imaginario, estando la entrada de ese templo en la parte de aquí abajo, en correspondencia con el occidente y la puesta del sol, y estando la salida de ese templo en lo que correspondería al altar mayor, y en relación con Oriente, veríais inmediatamente hasta qué punto esa tradición moral, lo que yo llamo la Kabbalah, ha generado a lo largo de los siglos, en sucesivas extroversiones, en sucesivas oleadas constructoras, esos templos que son, como digo, libros de piedra. Y ahora volvemos, porque esos libros de piedra se vacían y no tienen ya el mismo significado para nosotros. Volvemos lenta, pero inflexiblemente a la sabiduría que encierran y a buscar en los textos clásicos eso que algunos estudiosos llaman el yoga de Occidente. El yoga de Occidente es precisamente la Cábala, puesto que su propósito es básicamente unir el corazón a la cabeza, es decir, unir el mundo del Hijo al mundo del Padre. Ustedes recordarán seguramente en el acto de persignarse una descripción no solamente geométrica del lugar que ocupa la cruz como símbolo, sino también una explicación topológica, es decir, una explicación del lugar muy relacionada con la Cábala. Por ejemplo, el nombre del Padre alude a la cabeza o al pensamiento, el nombre del Hijo alude al lugar del corazón, tanto a la afectividad como a la sede del verbo y del lenguaje, y el nombre del Espíritu Santo alude a los pulmones. Así pues, podríamos decir que en ese esquema de la Cábala, la parte superior está relacionada con el pensamiento, corresponde al Padre, a la causa, la parte media corresponde al Hijo, a la letra Va, y la parte, digamos, de los costados, que en las energías descritas por los maestros yogis serían las energías negativas y positivas de vida y píngala, y que en el árbol de la vida se dividen en rigor y gracia, el lado del rigor y el lado de la gracia. Pero todo esto, por supuesto, es muy difícil de explicar en pocas palabras, pero de cualquier manera es interesante no perder de vista la relación que existe entre esta sabiduría, este conocimiento y los templos vivos, los laboratorios del espíritu que a través del ritual y a través del año litúrgico enseñan o han enseñado por lo menos durante siglos a los hombres la manera de transfigurar la materia en energía, la manera de llevar esto que yo llamo la opacidad de la carne en la transparencia del espíritu a través, por supuesto, de una gnosis, a través del conocimiento. Hay una frase muy interesante, es decir, hay dos frases bíblicas que yo voy a leer para explicaros detenidamente por qué este conocimiento es indivisible de los textos bíblicos. La primera de ellas es una frase de Jeremías 31, 32, y los números en la Biblia son letras y las letras son números, que dice en concreto: daré mi ley, la ley divina, la enseñanza divina en sus mentes, se
se refiere a la mente de los hombres, y la escribiré en sus corazones. Fijaos qué interesante. La enseñanza, la ley o la Torá, son los primeros 5 libros de la Biblia, pero por extensión toda la Biblia, estaría en lo que llamaríamos el nivel del pensamiento, el nivel superior, el chakra sahasrara, en la terminología del yoga. Pero esa escritura, ese conocimiento, estaría dado, estaría escrito con letras indelebles, grabadas con letras especiales en el corazón. Y esto es capital para entender nuevamente, así persignándolos, que el lugar del Hijo, el lugar del Verbo, es el lugar de la palabra, pero la palabra tiene principio y tiene fin. Cuando yo estoy hablando con vosotros oís una palabra detrás de otra, en una secuencia fónica, en una secuencia sonora, que desaparece tan pronto la digo. Sin embargo, yo no veo lo que vosotros pensáis, ni vosotros mismos podéis ver lo que pensáis. Oís lo que pensáis, pero no sabéis en qué lugar exacto se localiza ese pensamiento, ni dónde comienza y dónde termina. Por eso, el pensamiento es infinito, pero la palabra es finita. Sin embargo, nosotros no podemos contactarnos con ninguna tradición verdadera, sea esta el yoga, sea el sufismo, la tradición musulmana, sea la mística cristiana, sino es a través de los escritos o los documentos que una generación cede a la otra y que llegan a nosotros a través de parábolas, de verbos, de sentencias, etcétera, etcétera. Pues si es así, lo que dice Jeremías, en realidad una sola frase bíblica, la que yo quería leer y no dos, entonces nos encontramos con que el lugar en donde eso está escrito es el lugar del corazón. Y observen qué curioso el primer detalle singular de esta enseñanza y de este método, que se compone de 32 senderos de la sabiduría que se recorren a lo largo de ese esquema, que podemos decir es el templo, es el diagrama del templo. Es la palabra Kabbalah, que como hemos dicho significa tradición o transmisión. Encontramos que las dos letras centrales de la palabra, que son la letra Bet y la letra Lamed, a su vez otra palabra, que es la palabra corazón, que en hebreo se dice Lev, y en árabe, sobre todo en la tradición sufí, en el esoterismo musulmán, se dice Kalb, y tienen la misma raíz. Pues estas dos letras, justamente, considerando sus valores numéricos, nos da la cifra 32, de tal manera que es cierto lo que dice precisamente en el versículo 31-32, Jeremías, que hay algo escrito en el corazón, y eso que está escrito en el corazón son los 32 senderos de la sabiduría que me permiten a mí encender el fuego. Y observen qué interesante, luego podéis acercar, haremos un pequeño recreo para los curiosos, podéis acercar y mirar que esto que estoy diciendo es constatable desde el punto de vista de los signos y de los glifos. Aquí tenemos 3 letras que figuran en la palabra Kabbalah, que significa precisamente llama. La A significa llama. Es decir, tenemos que la palabra tradición además se puede leer interiormente como la llama del corazón. Y ustedes recordarán precisamente un verso de San Juan de la Cruz que habla de la llama de amor viva. Y también recordarán en la iconografía cristiana justamente que el Sagrado Corazón aparece rodeado de fuego. Por lo tanto, estamos ante una tradición que por un lado se ha comunicado generación tras generación a través de símbolos, a través de imágenes, y en este caso, ante la misma tradición observada desde el punto de vista de los signos con los cuales se ha escrito el texto bíblico. Si es así, si esto es verdad, lo que decimos y lo que está escrito en el corazón, pero la verdadera ley, el verdadero conocimiento está en la mente, entonces este nivel, el nivel del Sagrado Corazón, para entendernos, sería el nivel del fuego, pero el nivel del pensamiento estaría circunscrito al mundo de la luz. ¿Qué diferencia hay entre el fuego y la luz? Bueno, los alquimistas medievales decían que el fuego es una luz caliente, pero la luz es un fuego frío. En otras palabras, el fuego es energía sin control. Si lo relacionamos
con el mundo emocional, con el aspecto emocional del corazón, veréis tanto lo bueno de las emociones como lo peligroso de las emociones. Mientras que la luz, esta luz que recibimos, por ejemplo, de las lámparas, es un fuego condensado, concentrado, generalmente articulado en el vacío. Estas lámparas están herméticamente cerradas, si tuviera una gota de aire estallaría. Y ese vacío en torno al cual ese fuego original se transforma en luz permite una continuidad, permite una constancia, permite un equilibrio. En tal sentido podríamos decir que el pensamiento luminoso, ese pensamiento de la luz, equilibra el sentimiento del fuego, equilibra el contacto con esa tradición primigenia que es la Cábala y que, como digo, es para algunos el yoga de Occidente y para otros la tradición del fuego primordial. Bien, esto que digo podría parecer un poco abstracto, podría parecer, yo diría, exageradamente místico o tal vez, en el mejor de los sentidos, una especie de poética construida por buena voluntad por mí mismo y por algunos otros. Pero si sé que el corazón de nuestras células, el corazón de lo viviente, sobre todo los organismos que se basan en estructuras carbónicas, me refiero en concreto a los organismos vivos, y yo sé que en esos organismos la transmisión de información se lleva a cabo sobre todo en el hombre, por algo que se llama, y algún químico seguramente sonreirá al descubrirlo, si está presente aquí en la sala, si digo que el adenosin trifosfato, o esas moléculas que tienen un ingrediente en el fósforo, esas moléculas son las encargadas de transmitir a todo el proceso viviente información para el replicado de las células, entonces se comprenderá que relación existe entre el fosfato, el fósforo y la luz, puesto que fósforo significa precisamente luz, foro, transporte de luz. Así que eso que existe biológicamente escrito en cada una de nuestras células, según los maestros de esta tradición, también existe en un plano mental, en un plano espiritual, y ofrece al hombre, propone al hombre un recorrido a lo largo de su propio itinerario físico y sobre todo de los textos sagrados, que lo llevaría de la ignorancia, de la opacidad a la transparencia y a la luz, que lo llevaría del egoísmo a la generosidad, que lo llevaría de la dualidad a la unidad, que lo llevaría de lo finito a lo infinito. Pero al mismo tiempo pareciera como si bajando desde ese altar mayor, por decirlo de alguna manera, que sería el pensamiento, al mundo de la tierra, nosotros perdiéramos contacto con la fuente. Y a medida que vivimos, nos vamos alejando de ese calor original, de esa fuerza original. De tal manera que toda búsqueda espiritual se nos aparece, en definitiva, como un retorno a la fuente. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a los textos bíblicos, tanto en el Evangelio como en el Antiguo Testamento, y se nos dice con vehemencia, arrepentíos. En realidad lo que se nos está diciendo es volver, tornad, girad la cabeza porque estáis mirando en una mala dirección. Así que esto indique necesariamente nada moral. Estáis mirando en un sentido equivocado, estáis disparando flechas que no dan en el blanco. Vosotros no estáis yendo por el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? Pues el camino que conduce, en todo caso, a ese sagrado corazón primero que une a todos los hombres y luego a esa causa de causas, que es el mundo del espíritu o el mundo de la luz. Por lo tanto, es de un regreso, es de una contraflexión, por decirlo en el lenguaje del yoga, que uno aprende justamente a flexibilizar la vida cotidiana. Si ustedes han asistido, supongo que muchos de los aquí presentes han asistido a las clases del profesor Madana, sabrán que los asanas y las posturas distintas del yoga, en realidad lo que intentan, desde el punto de vista físico, es hacer flexiones que no son normales en el cuerpo, sino que muchas veces son contrarias a las flexiones habituales, precisamente por el objetivo que después esas flexiones que se hacen habitualmente se hagan con mayor facilidad. De tal manera que se pueda conocer el revés y el derecho
casi milagrosa, por lo menos es milagroso para mí, y supongo que lo será para más de uno de vosotros, cómo este objetivo final es el reencuentro con la conciencia solar, una conciencia de felicidad cálida y amorosa que radica precisamente en el centro del planeta que da origen, del astro que da origen a nuestro sistema solar. Ese astro que da origen a nuestro sistema, desde luego, es el Sol. Pareciera como si, decía antes, ese descenso del pensamiento a la acción, y la Cábala divide el árbol de la vida en 4 niveles, que son fuego, aire, agua y tierra. Pareciera como si del ombligo para abajo la tendencia del agua fuera a bajar, la tendencia de la tierra fuera a bajar, mientras que del plexo solar hacia arriba la tendencia fuera por el aire a subir y por el fuego, por supuesto, a iluminar. De tal manera que, superadas las pruebas de la primera parte de la vida, que se inicia en el agua, en el vientre de la madre, que se desarrolla en la tierra, en la medida en que tenemos que desplegar ese cuerpo físico que tenemos, quedaran a partir de la mitad de nuestro tiempo biográfico esos 2 elementos por recorrer, que son el aire y el fuego. Ustedes recordarán con toda certeza que en los evangelios, en relación al bautista, se dice yo bautizaré con agua, pero el que venga detrás de mí bautizará con fuego. Yo dije antes que en este plano del templo, esta es la entrada y esta es la salida del sol, por lo tanto esto es occidente y esto es oriente, y casi todos los templos tradicionales cristianos se orientan hacia Jerusalén, es decir, se orientan hacia el oriente. Recordarán, decía que en uno de estos ángulos está precisamente la pila bautismal, es decir, está el lugar del agua, porque se supone que la iglesia es una segunda madre, que así como la primera exige de nosotros que rompamos sus aguas, esta segunda exige que nosotros atravesemos sus aguas, el bautismo, para entrar a ese templo que se supone que va a producir una transmutación espiritual a lo largo de toda la vida. Pues a medida que va subiendo esta energía y uno crece hasta llenar todo el templo y convertirse, como decía San Pablo, en templo del Espíritu Santo, llega un momento en el cual, en la celebración de la misa, por decirlo de alguna manera, a través del saumerio y del incienso, se recorre la esfera del aire, la esfera del parfum. Perfume es por humo, famoso botafumeiro que tenéis vosotros aquí en Compostela. Pues esta es la zona del aire, pero a su vez el aire, que actúa como un elemento purificador, debe conducir en última instancia al bautismo del fuego. Y ese bautismo del fuego es el bautismo del pensamiento, del conocimiento, de la luz interior, de lo que en Oriente se llama la budeidad. Budi significa iluminado, significa luz. Pues no otra cosa en el fondo significa el Mesías, significa la conciencia crística, estar iluminado. Por eso, ustedes recordarán que desde el punto de vista de la liturgia, la forma de la custodia que tiene la Sagrada Forma es la forma del sol. Esa forma del sol en realidad es un símbolo, es un modelo de esta teoría cosmológica que la Cábala reconstruye y que dice que ese pensamiento original, ese logo solar, está en el hombre, alumbrándolo continuamente y guiándolo hacia un conocimiento. Si él a su vez es consciente de que está siendo guiado y acepta ser guiado y escucha lo que se llama la voz del maestro interior. Pero ahora vamos a hacer un poco de cábala práctica. Yo no sé si se ve muy mal desde lejos. Se ve más o menos. Bueno, después os invito a que os acerquéis para verlo un poco más detenidamente. Ustedes piensen que qué interesante y qué sorprendente es este lenguaje con el cual está escrita la Biblia, que la palabra mahshavah, que significa en hebreo pensamiento, tiene 3 letras, 1, 2 y 3, esas 3 letras que forman a su vez la palabra jamás, que significa sol. Es decir, que hay algo en ese pensamiento del cual estamos hablando que tiene que ver con el sol.
pero al mismo tiempo es el lugar, recordaréis, donde la liturgia coloca normalmente la custodia. Pero la custodia a su vez contiene el símbolo, la sagrada forma, que es el verbo, que es la transformación de la materia en energía. Si yo alitero, es decir, cambio la posición de las letras, en otras palabras, si hago asanas de palabras, si hago ejercicios físicos con las palabras, y por eso la Cábala, decía antes, es una especie de yoga de Occidente, me encontraré con que escrito de esta manera, por ejemplo, da la palabra simha, que significa en hebreo con alegría. Con alegría. Y ustedes observen que tiene exactamente las mismas letras que la palabra de arriba, que significa pensamiento. Por lo tanto, dicen los cabalistas, si una palabra tiene las mismas letras que otra palabra, existe una relación entre ambas, exactamente igual que en química orgánica, ¿no es cierto? Los componentes, las ordenaciones atómicas relacionan ciertas sustancias con otras sustancias que tienen un ordenamiento químico parecido. ¿Y cómo sé yo que esto es así? Porque la Biblia está escrita así. Por eso es un documento cifrado, por eso es un documento que no ha perdido, a diferencia de las crónicas, digamos, de los anales egipcios de la misma época, o inclusive que los anales de la misma tradición hebrea o de la tradición griega, este documento no ha perdido vigencia, puesto que al estar codificado y ahí mutando con los siglos, segrega continuos significados. ¿Para quiénes? Para los que pertenecen a esta tradición y son buscadores de la verdad. Como dice el maestro, golpead y encontraréis, pedid y se os dará. Siempre refiriéndose a esta herencia, ¿no es cierto? A esta herencia maravillosa que es ese texto paradigmático, es ese texto genial que es la Biblia. Pues si de un lado tenemos en alegría, besimha, del otro lado tenemos otra palabra que se compone exactamente, siento mucho que no pueda esto ser visible desde lejos, pero repito, más tarde podéis acercar y mirarlo. Y esa palabra, besimha, se traduce por a través de 5. A través de 5. Y ustedes saben que nosotros tenemos prácticamente todos los sentidos, exceptuando el del tacto, en la cabeza, ¿no? El sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del oído. Por lo tanto, ese 5 al que alude la palabra pensamiento, recuerdo que tú citaste, Madan, ayer lo de Berkeley, que decía no hay nada en el pensamiento que antes no haya estado en los sentidos. Pues exactamente lo mismo. Todo pensamiento que nosotros podamos pensar es una recombinación de todo lo que los sentidos han captado. Pero los sentidos funcionan, y ustedes observen qué interesante, en la medida que estén vacíos. Por ejemplo, si yo tengo un tapón de cera, no oigo. Si tengo un impedimento en la boca, no puedo hablar. Si tengo las pupilas obturadas o los ojos mal, no veo. De tal manera que es el vacío de cada uno de esos sentidos el que permite que el hombre tenga una percepción y sea impresionado con una película fotográfica por el mundo. Ahora bien, existe una paradoja en esto que estamos diciendo, y es que la palabra pensamiento, que procede del latín pensare, tiene que ver con peso. Por eso ustedes recordarán, si han estado alguna vez en París o han visto la obra de Rodin, del escultor, que el pensador de Rodin está así. Está así porque la cabeza le pesa, ¿no es cierto? De tal manera que habría un pensamiento pesado, gravitatorio, y también un pensamiento levitatorio, grácil, volátil, que sería, a mi juicio, ese pensamiento del lobo solar, el pensamiento de las enseñanzas del maestro de Nazaret, y por supuesto detrás de él el pensamiento de todos aquellos profetas que continuamente nos hablan de un volver al sol, de un volver a la fuente, de volver a la luz interior. Así las cosas, pareciera como si en este ejercicio continuo, en esta gimnasia mental que proponen las palabras de la Biblia, naturalmente, otorgándonos la facilidad combinatoria, libre y no dogmática, de abrirlas y cerrarlas a voluntad según ciertas técnicas, que son las técnicas de los 32 senderos de la sabiduría, nosotros pudiéramos recorrer
el camino biográfico, no solo de nuestra vida, de nuestra cronología, sino el camino de toda la especie, el camino de toda nuestra cultura, y llegar a ese punto de partida en el cual amanece por primera vez, en el cual por primera vez es vista esta luz. De tal manera que de verdad ese bautismo por fuego, del que habla el Evangelio, sería también a su modo un bautismo de luz que nos permite poco a poco ir transformándonos en ese sol que vemos y a nuestra vez iluminar a la gente que nos rodea y hacer la vida oscura de todos los días un poco más clara, un poco más generosa y un poco más intensa. Y yo digo esto con conocimiento, en cierto modo, de la pintura tradicional de Occidente, porque ustedes habrán visto muchísimas veces cómo a los santos se les dibuja un aura. Se les dibuja, inclusive en la última cena, el famoso cuadro de Leonardo, que ha sido pintado por muchos pintores, se ve como un halo dorado detrás de la cabeza de los maestros y de los discípulos. ¿Qué es ese halo dorado? Pues es esa luz superior del pensamiento cósmico, del pensamiento divino, que ha sido, en cierto modo, despertada por un fuego, el fuego cordial, el fuego cardíaco, el fuego de los 32 senderos de la sabiduría. Por otro lado, existe un aspecto de este arte de pensar, que es la cábala, constituido por el hecho de que cada una de las letras tiene un valor numérico, digamos, del 1 al 400. ¿Por qué cada letra tiene el número que tiene? Es algo que yo no puedo explicar aquí. Es como preguntarme, por ejemplo, por qué tenemos 5 dedos en la mano y no 6, sino 7 y no 8. Es una forma estructural que está así desde antiguo y que opera, sobre todo en la codificación de este documento. Pues eso se llama, en el mundo de la cábala, gematria. Es una palabra tal vez de origen griego, como oís, tiene un contacto muy sutil con la palabra geometría, geometría, es decir, el mundo de las proporciones y de los números. Pues si yo obtengo el número de la palabra pensamiento, que como sé tiene que ver con los 5 sentidos, que como sé tiene que ver con la alegría, me encuentro con una cifra curiosísima, que es la cifra 355. Ese primer paso de la operación, que se llama gematria, tiene un segundo nivel, que es la reconversión del número en letras otra vez, puesto que si las letras son números y los números son letras, yo puedo pasar de unos a otros para encontrar esas correspondencias secretas, esa especie de geografía sutil con sus relieves, sus puntos de contacto, sus manantiales ocultos, sus pequeños viveros, sus pequeños bosques significativos. Y ocurre que 355 decía, da la palabra hebrea shaná, que significa tanto cambio como estudio. De tal manera que llego a la conclusión a través de este método que lo único que me permite cambiar verdaderamente mi cuerpo es cambiar mi pensamiento, o sea, cambiar mi mente. Pero para cambiar mi mente tengo que estudiar, y para estudiar tengo que confesar que no sé. Así pues, en este trabajo se nos están dando continuamente las pautas de cómo proceder en pos de este fuego original, en pos de esta sabiduría oculta que, como digo, es la Kabbalah, y que a medida que uno se adentra en ella, le produce el cosquillante sentimiento de que está todo escrito, de que desde siempre ha sido sabido esto, de que en realidad uno no hace más que redescubrir, o como decía Platón, uno no hace más que entrar en la anagnórisis, o sea, en la reminiscencia, y por lo tanto en el reconocimiento.
significa que no hay verdadero conocimiento, sino siempre reconocimiento. Bueno, esto es precisamente una de las leyes centrales y más bellas del universo, y es que aparentemente todo nos da una idea así de caos, de galaxias que huyen, ¿verdad? Y de planetas que desaparecen y de agujeros negros, y todo parece fortuito, pero en realidad existe un orden. Ese orden que hoy la física teórica llama el orden implícito, el orden subyacente, el orden atómico, el orden que dice que por qué tenemos, digamos, un corazón con 4 cavidades, y por qué la sangre tiene el mismo pH que el mar, y por qué tenemos 5 dedos, y por qué tenemos 4 miembros, etc. Ese orden es un orden armónico. Y en esas armonías pentagonales, en esas armonías numéricas y verbales, esta tradición, que es la tradición de la Cábala, explaya, yo diría, una sabiduría que es la sabiduría que también se refleja en los grandes templos y en las grandes obras de los místicos cristianos, como San Juan y Santa Teresa. ¿Por qué esta sabiduría es oculta? ¿Por qué no es explícita? Por la misma razón que este orden del que hablan los físicos es un orden implícito y no se ve en principio. Y luego porque no tendría gracia que ese tesoro estuviera tan fácilmente al acceso de la mano. Si así fuera, nosotros no haríamos ningún esfuerzo, no nos molestaríamos y crearíamos una especie de adiposidad continua, que es, como dicen los sofíes, peligrosísima para el desarrollo, y por eso comentan que hay que huir en materia espiritual de la prosperidad como de la peste. Hay que huir de esa prosperidad como de la peste porque ocurre que obtura los sentidos, embota los sentidos y nos impide descubrir justamente lo extraordinario del vacío de los mismos sentidos, lo extraordinario del vacío hermético del corazón, lo extraordinario de la flexibilidad de la mano, que precisamente tiene la ventaja de que sus dedos son independientes, porque si fueran como las garras o si fueran rígidos no podríamos ejercer la presión ni podríamos manifestar. La palabra mano da, la palabra manifestar, no podríamos manifestar esa actividad interna del espíritu. Así que yo voy a contar un pequeño relato a propósito de ese tesoro oculto, y luego vamos a pasar a un coloquio que me parece que va a romper un poco ese silencio tan quizá exageradamente respetuoso de nuestra parte, para darle un poco de vida a esta oportunidad única que nos ha reunido hoy aquí. La historia dice que en cierto día un hombre en un pequeño pueblo de Europa Central tiene un sueño, y en ese sueño se le dice que se abandona su casa y llega hasta la frontera y cruza la frontera y cava detrás del puente que da, digamos, del polo del puente que da en el otro país, se encontrará un tesoro. Bueno, entonces entusiasmado, el hombre se levanta muy temprano, es un frío terrible de invierno, se dispone a caminar, cruza el puente, y cuando está por atravesar la frontera, unos metros antes lo detiene el guarda fronterizo y le pregunta ¿a dónde va? Y él dice, es que mire, tengo que pasar al otro lado porque tengo un sueño augurado, un sueño muy importante. Dice, ¿y no creerá usted en los sueños? Le dice, sí, yo creo en los sueños, después es una tontería, imagínense lo que yo he soñado ayer. Entonces, dice, ¿qué es lo que soñé ayer? Pues soñé que yo recorría el puente en la dirección en la que viene usted y caminaba hasta la casa del Rabí Daniel, así se llamaba este peregrino que iba en pos del tesoro, y caminaba hasta la casa de este señor, que no sé si existe siquiera, y que además debe ser pobrísimo, porque el pueblo que me señala el sueño es un pueblo casi inexistente. Entraba a su casa, excavaba detrás del hogar o de la chimenea y encontraba el tesoro. Si usted cree en una tontería como esa, entonces el Rabí sonríe, da media vuelta, camina, va a su casa, abre la puerta, acaba detrás de la chimenea y encuentra el tesoro. Muchas gracias. Bien, con mucho gusto
Voy a responder a las preguntas que se formulen. Sí. Pues yo creo que desgraciadamente no. Desgraciadamente hay lenguajes que se llaman lenguajes sagrados y que son contados con los dedos, porque han mencionado los santos, por ejemplo, diría el hebreo otro, el chino otro, el árabe otro. Normalmente un famoso filósofo cristiano, del cual se muy poco, que se llamaba Dionisio de Areopagita, que escribió Los nombres de Dios, un libro que tuvo mucha importancia para el desarrollo de la mística cristiana aquí en los siglos del XII al XIV a XV. Él decía que una lengua es sagrada cuando a través de ella se manifiestan contenidos espirituales de tipo revelado, como se ha producido una revelación. La verdad que esa es una postura y es una interpretación. A mí se me aclaró mucho esa misma pregunta que tú te formulas y me formulas en todo cuando supe que sánscrito en sánscrito quiere decir perfecto. Si esto es así, es probable que hubiera en un tiempo remoto, en torno a la India, por ejemplo, en relación al sánscrito, un colegio de iniciados que labraran esa lengua, que trabajaran esa lengua para cifrar en ella, ocultar en ella un conocimiento determinado que a través de años de estudio daría a sus estudiantes las claves de ese conocimiento oculto. Y lo mismo se dice del hebreo. Por ejemplo, hay una teoría de los historiadores del Medio Oriente que se apoya en la Biblia, donde se dice que la lengua que hablaba, digamos, el rey David y demás, que era evidentemente el hebreo, ¿cierto? Y la lengua en la que pensaba Jesús, por eso era llamado Rabí, era también el hebreo, era originalmente lo que se llama el Sfat Canaán, la lengua de Canaán, el ugarítico. Está emparentado con el fenicio. Ahora, los documentos que nosotros tenemos de esa cultura, la cultura ugarítica, lo que hoy sería, por ejemplo, la zona de la cultura ugarítica abarcaría, digamos, de Gaza hasta el Líbano, ¿verdad? Hasta el norte del Líbano. Los documentos que hemos encontrado no están en clave. No dicen lo mismo, ni dice lo mismo el púnico, que es una especie de fenicio antiguo, lo mismo que dice el hebreo en la Biblia. Ni siquiera otros libros fuera de la Biblia que contienen escritos en hebreo dicen lo mismo que dice la Biblia. De tal manera que parece aquí que hubiera sido cifrado ese documento como una especie, para ponernos de acuerdo, como una especie de tablero de ajedrez, que ustedes saben que el tablero de ajedrez que nosotros conocemos, el tablero occidental, tiene una numeración muy exacta, que es 8 por 8 64, hay 16 piezas por contrincante, pero básicamente el número clave es el número 32, como los 32 senderos de la sabiduría, y que hace siglos ese tablero se mantiene constante. No así las jugadas que se pueden jugar en él, que varían. Y sin embargo no sabemos cuál es el origen, como el origen de los números, ¿no? Están en la naturaleza, están en nosotros, están fuera, son leyes, son armónicos. Yo creo, y es mi humildísima opinión, que esta teoría de que un grupo de hombres inteligentes, un grupo de iniciados reciben una revelación determinada y la fijan en la lengua con el fin de que los hombres a través de los siglos sí buscan en esa lengua la misma sabiduría la encuentran. ¿Por qué es así? Bueno, tengo que volver nuevamente a la frase sufí de los maestros, que me parece bellísima. Dice: un rico debe cuidar de su riqueza, la sabiduría cuida al sabio. ¿Sí? Si la sabiduría cuida al sabio, quiere decir que hay algo en ella que tiene una fuerza que está más allá de los accidentes de la fortuna. Y al mismo tiempo, de modo inverso, aquel que tiene muchas disposiciones, como el
joven rico que menciona el Evangelio, que está enterrando a un pariente que no puede seguir a Jesús, está el rico dependiendo del mundo exterior, tratando de proteger el mundo de los objetos, y por lo tanto no entiende la riqueza del mundo del sujeto. Estas lenguas son lenguas que hablan el mundo del sujeto, que hablan el mundo, van de sí mismas hacia adentro. Bueno, ni siquiera habéis oído, yo no mencioné ni el griego ni el latín, a pesar de que